iniciar todavía, yo creo que Sí, Ya le di. Ya le iniciaste, hermano. Yo creo que sí. ¿Ah? Mari, ya lo pusiste, ¿verdad? ¿Quieren mi lista? Espontáneo. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tiempo. Comenzamos un poquito tarde, es que vamos a cortar un tiempo de la comunión. Quiero que oremos, que Dios pueda bendecir este pasaje para nuestras vidas. Vamos a estar meditando en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos a orar. Señor, la visión de Ezequiel sobre los huesos secos es una visión que al verla humanamente desesperanza, pero al verla con los ojos espirituales es una visión que trae esperanza, que trae reconstrucción de la vida. Padre, que tú puedas tomar esta palabra dicha por años, muchos años antes, por un profeta al cual tú ministraste y le diste esta visión, que sea una visión para nuestras vidas también, que lo que experimentó Ezequiel en cuanto a sus emociones, a sus sentimientos y sus impresiones espirituales puedan ser las mismas que esta palabra pueda llevarnos a nosotros en nuestro corazón. Permite que podamos identificarnos con Ezequiel, con sus luchas, con sus logros, con sus ambiciones espirituales. Y Padre, te pedimos que tú ministres esta palabra para bendición de todas nuestras vidas. Oramos para que sea una palabra limpia, sin ningún obstáculo, que el Espíritu de Dios pueda moverse como Él quiera y que no haya ninguna situación humana que interponga tu voz a nuestros propios oídos y nuestras propias voces internas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo que hace varios años una maestra estaba asignada a visitar a niños en el hospital para ayudar a los pequeños que estaban en el hospital y que perdían sus clases. Ella llegaba a ese lugar y les actualizaba para que no perdieran mucho tiempo en sus clases. Esta maestra le llamaron por teléfono de un hospital para que visitara a un niño que estaba allí en ese hospital de una manera particular. Y la escuela le dijo a la maestra que si pudiera hablar con el chico, y le dijeron: estamos estudiando los sustantivos y los adverbios en su clase ahora. Le agradeceríamos que pudiera ayudarlo con sus tareas para que él no se quede atrás de los demás. La maestra recibió la encomienda, llegó al hospital y no fue hasta que estaba en el hospital cuando se dio cuenta que el niño al que estaba visitando era un niño que estaba en la unidad de quemados y de cuidados intensivos. Nadie la había preparado para el impacto porque era un niño que estaba sufriendo mucho con dolores y el niño estaba horriblemente quemado y con gran dolor. La maestra sintió que simplemente no podía darse la vuelta y marcharse, por lo que de una manera así débil o una manera indecisa y con torpeza le dijo: soy la maestra del hospital y tus maestros de la escuela me enviaron para ayudarte con los sustantivos y los adverbios. A la mañana siguiente ella regresó al hospital y una enfermera de la unidad le preguntó: ¿qué le hiciste a este niño? Y ella, antes de que pudiera terminar con un montón de disculpas, la enfermera le interrumpió y le dijo: no lo entiendes, hemos estado muy preocupados por este niño, pero desde que estuviste aquí ayer su actitud ha cambiado. Él está respondiendo al tratamiento, es como que se hubiera decidido vivir. La maestra entró con el niño y le preguntó al niño qué había pasado, y el niño le explicó que él había perdido toda esperanza de vivir hasta que vio a esa maestra. Y el niño le dijo: todo cambió cuando llegó a una simple conclusión:
con lágrimas de alegría, lo expresó de esta manera: no enviarían a un maestro a trabajar en sustantivos y adverbios si no tuviera esperanza de vivir. Nadie le da clase a un niño moribundo de adverbios y sustantivos. La historia es una historia que demuestra que podemos estar en los momentos más complicados de la vida, pero cuando nosotros recibimos la esperanza, simple y sencillamente podemos salir a pesar de cualquier tipo de adversidad. La historia está repleta de situaciones sin esperanza. El ser humano ha trabajado en muchas cosas con respecto a las situaciones sin esperanza. El Señor permite que existan tales condiciones, pero los seres humanos trabajamos por lograr buena esperanza. Hace muchos años la gente moría de cualquier enfermedad y para ellos era una infección, era algo sin esperanza. Los médicos trabajaron para dar esperanza a las personas con infección y descubrieron los antibióticos, y ahora las enfermedades que antes eran mortales para nosotros solo son unas molestias pasajeras. Hace muchos años antes, cuando una persona tenía un problema cardíaco y su corazón les fallaba, simple y sencillamente lo dejaban hasta que moría. Hoy los médicos han descubierto los trasplantes de corazón y le han dado esperanza nuevamente a pacientes que haciéndoles un trasplante pueden vivir con esperanza por muchos años de vida. Algunas personas incluso en asuntos de rescate decían que cuando una persona se ahogaba en un lugar frío ya no se podía hacer nada por él, pero ahora han demostrado que hay personas que han logrado sobrevivir 2 horas después de ser rescatados en un lugar frío y vueltos a la vida. Había esperanza. Si el ser humano siempre anda buscando esperanza y anda viendo qué quiere para sobreponerse a las adversidades, ¿se pueden ustedes imaginar cuando la esperanza viene de Dios, cuando Dios realmente está detrás de ayudarnos en cuanto a lo que nos hace falta? La esperanza nos ayuda a reconstruir la vida, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas. Puede ser de que usted esta mañana esté aquí sentado, o esté escuchando o viendo este video, y su condición es sin esperanza. No mira más allá de lo que ve aquí y está pensando, bueno, no sé qué tengo, ni qué más puedo esperar, y eso le ha desmotivado y le ha desmovilizado. Pero Dios siempre tiene encuentros en nuestras vidas para reconstruir la vida. Hemos hablado de varios encuentros y estoy tratando de hablar esta serie a la iglesia, porque después de que terminemos esta serie nos vamos a entrar a una etapa de hablar sobre la oración y cómo utilizar la oración como herramienta para encontrarnos con Dios. Y luego vamos a hablar acerca de los dones y de las capacidades, cómo la Biblia los mira y cómo iglesia, comunidad bíblica, vamos a poner en práctica estos dones. Tenemos material para todo el año, pero vamos a ir poco a poco. Lo que quiero decirle es que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas tendremos varios encuentros con Dios. El profeta Ezequiel tuvo un encuentro con Dios para reconstruir la vida. Es un encuentro sin esperanza, pero una recuperación de esa esperanza y de la manera en que Dios se involucra en esa actividad. El capítulo 37 del libro de Ezequiel comienza diciendo, en el versículo 1, Ezequiel 37, comienza diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro y haré subir de vuestras sepulturas y traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel es un profeta de los más extraños en la escritura. Tiene varias visiones, hace varias cosas que son bastante complicadas para un ministerio profético. La frase que se repite por todo el libro de Ezequiel, una frase que se repite aproximadamente unas 20 veces, y es la expresión que aquí se repite 3 veces, es la expresión y sabrán que yo soy Jehová. Parece ser que la situación en la que vivía Ezequiel era una situación complicada. Tanto Jeremías como Ezequiel le dijeron a Israel un mensaje de juicio, un mensaje de constante rebelión a Dios. Los dos son contemporáneos, Jeremías y Ezequiel vivieron la misma época, solamente que Jeremías se quedó con la gente en Israel, mientras que Ezequiel se fue con los cautivos en Babilonia. Ahora, en esta época hay como 3 grandes estrellas de Dios en este contexto. Fíjense cómo Dios divide o dispersa su palabra, su visión en medio de todas. Jeremías está en Israel con los que se han quedado, con el remanente que se ha quedado. Ezequiel está con los cautivos, las comunidades que están cautivas en Babilonia, y Daniel está en el reino, en el trono con Nabucodonosor. Dios tiene 3 profetas de los más grandes dispersos en ciertos ministerios. Uno se queda con Israel, otro se va con los cautivos y un tercero está en posiciones de la alta sociedad de Babilonia. Eso significa que Dios jamás dejó de tener testimonio con la gente alrededor, con la gente que vivía en Israel. Ahora, Ezequiel, los primeros años, por 7 años, predica sobre juicio para Israel y no hay ningún resultado. La gente no le hace caso, no tiene ningún tipo de interés en lo que Ezequiel está haciendo. Y cuando uno nota la cronología del libro, de Ezequiel pasa de 7 años a 13 años de silencio. Por 13 años Ezequiel no predica, no profetiza, no hace nada, simple y sencillamente queda a la espera, siendo él mismo una señal del juicio de Dios. Ahora, después de 20 años, de 7 años de adversidad y después de 13 años de no ver resultado y estar en silencio, Ezequiel vuelve a hablar otra vez, y es este pasaje el que hace el rompimiento de ese silencio. Pareciera ser que Ezequiel, al igual que el pueblo de Israel, se quedó por 20 años sin esperanza. Vio que ya no había solución, Dios no le había dicho nada, y ahora Dios lo va a encontrar y le va a hacer ver a Israel y al propio profeta de que Israel no debe hablar, que no tiene esperanza, que al contrario, hasta este momento se va a comenzar a tener una esperanza. Y el capítulo 37 es como una radiografía del estado de Israel y de cómo Israel va a ser restaurado. Esta profecía se cumplió o no se cumplió en su totalidad, pero Israel será restaurado completamente. Y aunque la gente diga que no tienen esperanza ni que hay nada por el estilo de un futuro, Dios dice, siempre hay futuro y esperanza cuando yo estoy involucrado en ese futuro y esa esperanza. Así es que en el capítulo 37, de los versículos 1 al 14, nosotros podemos plantearnos por lo menos 4 preguntas sobre la vida. Hermanos, en esta mañana quiero hablarles sobre su vida. Probablemente usted esté pasando por una situación imposible y sin esperanza. Puede tener sueños destruidos y no sabe cómo comenzar de nuevo. Puede ser de que se haya tirado al camino, lamiéndose las heridas y haya dicho, ya no me voy a levantar de esto, no me voy a mover de esto.
Pero una de las preguntas que Dios nos va a hacer aquí en este pasaje nos hablan acerca de que nosotros tenemos que tener un proceso en nuestra vida, hacer una radiografía espiritual de lo que realmente está pasando. La primera gran pregunta pareciera ser que aparece en los versículos 1 al 2, la pregunta que Ezequiel y Dios le hace a Israel y se hacen ellos mismos. La pregunta es: ¿qué ves en tu vida? Es una pregunta que quiero hacerle ahora en esta mañana. ¿Qué ve en su vida? Se ha parado un momento para decir: bueno, ¿y esto que estoy viviendo? ¿Qué es la vida que llevo? O sea, ¿es esto lo que Dios me había llamado a hacer? ¿Es esto lo que realmente debería estar haciendo de acuerdo a mis ¿cómo se llama? A mis atributos y a mis formas de ser y todo lo demás. Esta pregunta es importante porque debe ser la primera, porque tiene que ver con tu vida actual. ¿Qué observas en tu vida, hermano? ¿Qué pasa en tu vida? Si Dios te mostrara a ti una visión de tu vida, ¿qué ilustración usaría? Fíjense que para Dios la ilustración que utiliza para Israel son huesos secos. Dios sabe exactamente lo que nosotros está pasando en nuestra vida. Yo me hice esa pregunta: si Dios me mostrara una ilustración de mi vida, ¿qué me mostraría? ¿Algo dinámico? ¿Algo acabado? ¿Algo, qué sé yo? De acuerdo a cómo yo miro mi vida y cómo la mira Dios. Dios usa la ilustración de los huesos secos para analizar tres cosas en la vida importantes. La primera cosa, dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí. La primera cosa que Dios muestra que veas en tu vida tiene que ver relacionado con tu dirección. La expresión que Ezequiel utiliza en la mano de Jehová da la idea de el dibujo de Jehová, el trazo de Jehová vino sobre mí. Es la idea de que alguien está haciendo un dibujo y está marcando ese dibujo con un propósito porque tiene en su mente un diseño. Ezequiel sabía que en su vida la dirección que llevaba era porque Dios le había trazado, y va en esa dirección que Dios ha trazado. Esta expresión es interesante porque Ezequiel experimentaba la dirección de Dios en ese momento. Sabía que la mano de Dios lo estaba trazando, lo estaba dibujando, estaba haciendo un dibujo de su vida. ¿Será posible que las cosas que han complicado en su vida se debe a que no va en la dirección de Dios? La expresión mano de Dios da la sensación de respaldo y paz de Dios por los lugares y caminos donde transitamos. Muchas veces debemos entender que la dirección de Dios nos da a nosotros esa tranquilidad y esa paz. Pero la segunda cosa que uno mira en el texto con respecto a lo que ves en tu vida, no solamente tiene que ver cómo es tu dirección, hacia dónde te estás dirigiendo, quién está dirigiendo tu vida, a qué mano estás sometida, a la mano de las circunstancias, la mano de los recursos, la mano de tus habilidades, o la mano de Dios es la que realmente está trazando tu dirección. La segunda cosa dice: y me llevó en el espíritu de Jehová. Esto es muy importante porque la segunda cosa tiene que ver no solo con la dirección a la que usted va, sino con la orientación en esa dirección. Miren, una cosa es que usted vaya para un lugar, pero que se sepa que ese lugar al que va es el lugar donde Dios quiere que vaya. Y la orientación tiene que saber con exactamente que el destino que usted ha tomado es el destino que realmente debe tener. Muchos de nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas porque tomamos decisiones basadas en las circunstancias o en lo que nos gusta. No solamente tenemos que caminar hacia la dirección de Dios, sino que estar bien orientados en ese camino. Saber qué es la verdad, saber los principios y las cosas que me orientan para no perder la dirección de Dios. Y la orientación tiene que ver con mi sometimiento y mi sujeción al Espíritu de Dios en mi vida. El Espíritu de Dios en mi vida está para dirigirme y orientarme. Dios lo dejó con ese propósito. No podemos decir que nosotros no sabemos para dónde vamos si realmente no tomamos en cuenta la voz del Espíritu de Dios. La tercera pregunta
que tiene que ver, lo tercero que tiene que ver con la pregunta que ves en tu vida, no solo tiene que ver con tu dirección, hacia dónde vas, con tu orientación, cómo te mantienes hacia dónde vas, sino que también tiene que ver con tu situación. Mira lo que dice el versículo. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Saben qué me impresionó el texto? Es que dice que Dios puso a Ezequiel en medio del valle de huesos secos. No dice que lo puso de lejos para que viera, no dice que lo puso encima para que no, dice que lo puso en medio de la situación. No solamente estuvo en medio de la situación, sino que lo puso de cerca de las situaciones feas, y no solamente lo puso cerca de la situación del valle de huesos secos, sino que se dio cuenta en su percepción que estaba rodeado de muerte, de esterilidad y de situaciones sin esperanza. Dios siempre sabe que la mejor manera para evaluar una vida con respecto a su situación es que sea una evaluación realista de la situación en la que usted está. Si hay una cosa que yo he rechazado por muchas veces en mi vida y que rechacé desde mis inicios en el cristianismo, es ese tipo de expresiones triunfalistas que los evangélicos tenemos y que no somos lo suficientemente honestos para decir, cuando te preguntan ¿cómo estás?, decir estoy mal, tengo problemas. O alguien que diga, mira, estoy en depresión, ora por mí. No, todos tenemos la facultad de que cada vez que nos preguntan se nos ha enseñado a decir bien, en bendición, confiando, ¿sí?, por fe, caminando. Y se nos mira que estamos rodeados de huesos secos, pues. Nosotros somos huesos secos. Estamos cerca de la destrucción, de la falta de vida en nuestras vidas, y resulta que venimos y fingimos a la comunidad porque simple y sencillamente nos han enseñado a que nosotros no podemos decir las situaciones en las que Dios nos ha metido. Ezequiel dice, me llevó al valle de huesos secos, me puso en medio, lo vi de cerca, estaba rodeado, y eran muchísimas cosas, eran cosas que no entendía, muchas cosas feas estaba viendo Ezequiel en su vida. No le gustaba lo que veía que todo que a su alrededor, esto no está bien, no tiene vida, es algo que está carente de dinamismo, de vigor. Si nuestras vidas son pura vida de carencia, de vigor, de energía, de ánimo, hermanos, realmente tenemos que preguntarnos qué estamos viendo en nuestra vida, hacia dónde me dirijo, cómo me mantengo en esa dirección y cómo soy honesto con mi situación. Hay situaciones bien complicadas. ¿Cómo se es honesto en una situación cuando usted, su hijo es homosexual, por ejemplo? Nosotros hemos conocido casos de líderes en la iglesia que uno sabe que su hijo o su hija tienen problemas de sexualidad, pero siguen siendo líderes y ellos simplemente ocultan. ¿Será que algún día podemos decir, si tengo un problema, mi hijo tiene esto o hace esto? O mi vida, sí, no, sí, yo tengo problemas en mi matrimonio, estoy fregado, estamos luchando con esta situación bien complicada, no nos llevamos bien, tenemos serios problemas. A demostrar en medio de una sociedad y una comunidad cosas que realmente no aparentamos que somos, pero no tenemos. ¿Qué ves en tu vida, hermano? Yo creo que ya es un buen tiempo, un buen momento para que en tu vida llames a las cosas que están pasando como Dios las llama y las veas como Dios las ve. No lo veas como algo que se tapa y que se solapa, así es una cosa así. No, Dios dice, no, velo como estás rodeado de muchas dificultades y de muchas situaciones porque no has visto lo que está pasando en tu vida. ¿Sabes la segunda cosa que me llamó la atención? Que cuando ves en tu vida, la segunda cosa que aparece en los versículos 3 y 4 es, una vez que ves tu vida, hermano, hermana, la segunda cosa es que te preguntas sobre tu vida. ¿Por qué?
Si yo miro, o sea, si Ezequiel dice, estoy rodeado de huesos secos y es un valle que hay muchísimos y estoy en medio de esa problemática, es obvio que van a venir preguntas a mi vida y voy a hacerme las preguntas, bueno, ¿y por qué llegué a esto? O sea, bueno, ¿en qué parte me perdí de la película? ¿O por qué es que tengo estas consecuencias? Debo hacerme preguntas. Y Dios es tan especialista porque el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. La idea es, ¿todavía tengo esperanza? ¿Todavía pueden estos huesos que están aquí y estos cadáveres que tengo escondidos, pueden volver a vivir? ¿Puede haber una reconstrucción en mi vida otra vez? ¿Puedo empezar otra vez de nuevo? Y claro, Dios le hace la pregunta a Ezequiel porque él sabe la respuesta. Pero Ezequiel ni siquiera se atreve a decir, sí, sí van a vivir, o no, no van a vivir. La idea es, ok, tú lo sabes, yo no. Porque lo que tiene que ver con tus preguntas en tu vida, tiene que ver con las preguntas que Dios tendrá que responder, solamente Él y no otra persona. Hay 3 preguntas que se hacen de Ezequiel. Primero, tiene que ver con su seguridad. La primera pregunta tiene que ver con su seguridad. En el texto dice, me dijo y yo dije. Aparece 2 veces. Más adelante, él dijo y yo dije. La seguridad está entre lo que Dios dice y lo que tú dices. Si lo que tú dices es lo que te sostiene en tu vida, no tienes seguridad, ¿no? Pero si lo que te dice Dios es lo que te sostiene, tienes seguridad en tu vida. Por eso es tan importante los 2 discursos. Imagínense Jesús llega diciendo, habéis oído esto, pero yo os digo esto. Significa que aún lo que los fariseos habían dicho, como la ley, quedó obsoleta ante lo que Dios dice. Ahora, el pasaje habla acerca de esa seguridad y la voz de Dios es lo que nos da seguridad. Seguimos teniendo siempre seguridad porque Dios es el que declara su seguridad sobre mí. Dios le dice, yo lo estoy diciendo y como lo estoy diciendo, tienes que tener seguridad. Por eso es tan importante que una vida cristiana sea guiada y gobernada por los principios de Dios, porque son las únicas cosas que nos pueden dar seguridad en nuestras vidas. Esta semana alguien en la escuela me habló acerca de los testimonios de varias personas. Él no es cristiano, pero cuestionaba y me decía, dicen que son evangélicos. Y le dije yo, es que el que yo sea evangélico no quiere decir que vivo bajo los principios de Dios. Es la gran diferencia entre ser un religioso y ser un cristiano. Hermanos, es que miren, si una persona realmente conoce a Dios, debe vivir bajo los principios de Dios. No debe haber principios humanos en sus vidas. Deben ser principios de la voz de Dios. Y para eso necesitamos estar en contacto con su voz, estar escuchando a Dios. La segunda cosa que Ezequiel se pregunta aquí, no solamente tiene que ver con su seguridad, sino que Dios le dice una cosa interesante. Observe usted la expresión, y me dijo, hijo de hombre. La pregunta de Ezequiel es, ok, ¿puedo tener seguridad? Y la segunda pregunta es, ¿puedo ser nuevo? ¿Puedo reconstruir mi vida a pesar de mi fragilidad? Yo no sé si usted entiende este título. Usted y yo somos hijos de hombre. Y por ser hijos de hombre, somos malos e imperfectos. Pero el que seamos malos e imperfectos y seamos humanos, no es justificación para que Dios pueda hacer con nosotros algo superior. Es precisamente cuando llegamos a entender que no somos hijos de dioses, ni somos deidades en esta tierra, ni somos los que controlamos, sino que somos hijos de hombre. Eso implica que usted viene por la voluntad de un hombre. Ni siquiera usted pide nacer, la voluntad de otros. Su nacimiento tiene que ver con otras cosas. ¿Ha oído usted a esos hijos que dicen, yo no pedí nacer? ¿Sí?
Yo recuerdo que una vez alguien le dijo así a un papá: yo no pedí nacer, y el papá dijo: sí, si hubieras pedido no te hacemos nacer. Porque es cierto, somos frágiles, somos hijos de hombres. Y eso me da tranquilidad a mí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de hombre. Ustedes son hijos de hombre. Son hijos de Adán también. Y tenemos esas perspectivas. La tercera pregunta que Ezequiel se hace es: bueno, no solamente puedo tener seguridad o puedo superar mi fragilidad, sino que la tercera cosa es: ¿podemos cambiar mi realidad? Y la manera en que Ezequiel le dice: Señor, la única manera que yo sé que se puede cambiar esto es dejándote en tus manos las cosas. ¿Por qué? Porque solo tú lo sabes. Solo tú puedes hacer las cosas. Solo tú puedes cambiar. Solo tú puedes transformarme. Y yo no puedo meterme en ese plan. Solo Dios puede. Por eso Ezequiel le dice a Dios: tú sabes todo y tú puedes hacer las cosas. Si hay una cosa que debe entender una persona, es que debemos dejar todo en las manos de Dios. Pero eso nos cuesta, ¿no es cierto? La tercera cosa es no solamente qué ves en tu vida o qué preguntas te haces en tu vida, sino que una vez que haces las preguntas, los versículos 5 al 8 nos enfocan en eso. Ok, ¿qué vas a cambiar de tu vida, hermano? O sea, yo quisiera que este mensaje no solo fuera uno de los más y de los miles de mensajes que ustedes van a escuchar. Quisiera que este mensaje pudiera ser un detonante para que esta semana usted se pregunte: bueno, ¿y qué puedo cambiar en mi vida? ¿Qué puedo dejarle a Dios para que cambie? En Ezequiel hubo 3 cambios básicos. Primero, Dios le tiene que cambiar su hablar. Esto lo mejorará en su confianza. Oiga lo que dice, versículo 4: me dijo entonces: profetiza y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y aparece muchas veces la expresión oíd, 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 oíd. Esto para Ezequiel es comisionado a hablarle a su situación. Pareciera ser que los 20 tenían cierta razón en términos de declararle a la situación en la que vive. Hermanos, usted cuando pasa por una dificultad, le habla a esa dificultad en nombre de Dios. Dios le dice: declararle a esos huesos secos, hablarles. Pero hablarles ¿qué? La palabra de Dios. Es que miren, nosotros tenemos en nuestra boca, con la palabra de Dios, la energía y el poder para enfrentar la situación. Pero cuando nos enfrentamos a las situaciones difíciles, las palabras que salen de nosotros son de otro tipo, porque son palabras que confían en otras cosas. Lo primero que sale de nuestras bocas, una palabra cuando tiene enfermedad, es la palabra del médico. ¿Sí? Cuando tenemos dificultades legales, lo primero que escuchamos es la palabra del abogado. ¿Sí? Y vamos y nos enfrentamos al problema con la palabra del médico. No es que el médico me dijo que me iba a curar, pero el que el médico le ha dicho que se iba a curar no significa que él tiene la última palabra. Que el abogado dice: no, es que usted va a salir libre, no quiere decir que esa palabra sea autoritaria. Pero si usted toma la palabra de Dios que le ha enseñado y la utiliza para enfrentar esa situación, simple y sencillamente tiene autoridad para hacerlo. Porque si bien no cambia la situación, Dios no cambia a usted en esa situación. La segunda cosa es que no solamente es con lo que tiene que hablar, sino con lo que tiene que declarar. Miren, una cosa es que nosotros digamos la palabra de Dios como una repetición automática, y otra cosa es que la declaremos con esperanza de que Dios va a hacer algo. Por eso es que Dios en el texto cambia de hablar y decir a profetizar, porque profetizar, cuando Dios le dice a Ezequiel: ve y dile la palabra de Jehová, es esa palabra que declara. Pero cuando habla de profetizar, es una palabra que implica no solamente el conocimiento de la palabra, sino también la situación de que el futuro y la esperanza de esa palabra es una palabra que transformará. Los profetas, cuando hablaban,
hablaban no solamente de la realidad que vivía, sino de la esperanza futura. La imaginación profética tenía que ver con el hecho de que cuando declaraban, ellos sabían que Dios iba a hacer algo. Una cosa es que yo diga, sí, no, pues sí, estamos en las manos de Dios. Y otra cosa es que usted diga, estoy en las manos de Dios y sé que Dios va a hacer algo. ¿O no? Hay una gran diferencia entre hablar y declarar. ¿Sí? Dice, no, sí, yo sé que mi hijo es así. No, pero yo sé que Dios lo tiene que tocar, lo tiene que transformar. Y declaro y profetizo sobre la vida de mi hijo, de mi familia, de mi esposo, mi esposa, de mi situación económica. Profetizo sobre bienestar de Dios. Porque no siempre puede haber prosperidad en nuestras cosas que hacemos, pero sí tenemos la convicción. Porque imagínense, hablar la palabra de Dios nos da confianza, declarar la palabra de Dios nos da esperanza. ¿Por qué? Porque una vez que usted declaró, esa palabra tendrá que terminar y no volver. Así. Esa es la dinámica de la palabra. La tercera cosa es interesante porque no solamente el declarar va a haber, sino que también el mirar. Fíjense que hay una cosa importante aquí. Observe esto. Dice el versículo 7, y profeticé. Bueno, veamos el versículo 5. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había ¿qué? En ellos espíritu. Aquí me llamó la atención, ¿saben por qué? Porque si uno está viendo la imagen que Ezequiel está viendo, uno mira en la declaración de la palabra, mira movimiento, mira, oye ruido, siente temblor, ve estructura organizada administrativamente, o sea, tendones, todos poniéndose uno a otro. Uno podría decir que todo eso demostraba que había vida. Pero el texto dice que a pesar de la bulla, de los temblores, de la estructura, de la organización y de todo lo demás, no tenían vida. Es que miren, hay una gran diferencia entre parecer vivir y vivir de verdad. Por eso es que ustedes nunca deben evaluar una iglesia que sea grande, con grandes bullas, con grandes temblores, con grandes manifestaciones, con una organización exquisita administrativamente hablando, y concluir de que allí en esa organización está Dios. Porque no es así. Hermanos, ustedes pueden tener muchas cosas a su alrededor, pero Dios, es triste que tengamos tantas cosas y no tener vida. ¿Y cuál es la forma de recuperar esa vida? Miren lo que dice Dios, el versículo 9, y me dijo, profetiza ¿qué? Al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Ahora, la expresión el Espíritu, ustedes lo notan en su texto, está con letra minúscula. Pero luego dice el versículo, hace dicho Jehová el Señor, el versículo 9, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo me puse a pensar que a veces nosotros predicamos más a la carne y al intelecto que al Espíritu. Y me hice esta pregunta, ¿qué significa hablarle al Espíritu de una persona? Porque lo que necesitamos, mis hermanos, no es que usted conozca más, ni que usted sepa más, o que tenga más conocimiento. Lo que Dios quiere es que realmente en su espíritu, esa parte que tiene de relación con Dios, usted pueda ser movilizado y motivado de la parte más interna de su vida por el Espíritu de Dios. Yo esperaría que si nosotros llegamos a desarrollar dones y habilidades más grandes y que sean bulliciosas y manifestaciones grandes, lo más importante no es eso, lo más importante es el Espíritu que Dios ministra en nuestro corazón internamente, que necesita crecer. Finalmente dice el versículo, y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Qué cambia? Ahora, yo quiero decirle que Dios está muerto. Y cuando usted se pregunte en su vida, o sea, cuando usted mira su vida, le pregunta su vida y cambia su vida, Dios le da
resultados de su vida. ¿Sabe cuáles fueron los resultados? Primero, Dios le dice a Ezequiel: ok, lo que voy a hacer con vos es que te voy a dar una nueva motivación. Y ahora ya no son huesos secos, sino que es un ejército que está listo al combate. Le da una nueva motivación, pero también le da a él una nueva dimensión. ¿Sabe qué hace? Miren las promesas de Dios. Primero, el versículo 13 va a mejorar su relación con Dios, porque dice: y sabrá que yo soy Jehová. No solamente va a tener una nueva relación, sino que también va a tener una resurrección en lo que se le ha muerto. Fíjese, porque dice en varias frases: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré sufrir vuestras sepulturas. Versículo 13: cuando abra vuestros sepulcros, yo saque vuestras sepulturas. Miren, la idea es, miren, usted tiene la suficiente confianza en Dios y su vida está suficientemente ligada a Dios para creer que lo que se le ha muerto puede vivir. Dios puede volver a hacer vivir lo que se ha muerto, pero tenemos que ver nuestra vida. Tercero, el versículo 14 dice: os haré reposar. Hermanos, ¿necesitan descanso ustedes? ¿Cuántos necesitan descanso? ¿Sí? Yo cada día más necesito descanso. Pero la única manera es que Dios dice no es descansar, porque descansar es diferente a reposar. ¿Ve la diferencia? Reposar es que en medio de la dificultad usted se mantiene sobre algo o algo, a pesar de que se esté zaraneando todo eso. Reposar tiene que ver con que usted debe confiar que Dios lo sostiene. Y Dios le promete sostenerlo, le promete devolverle vida a lo que se le ha muerto, le promete sostenerlo y también le promete que va a conocer lo mejor. Sabrá quién es Jehová. Hermanos, mi oración para esta semana es: ojalá que ustedes sepan quién es Jehová esta semana y puedan reconocerlo en su vida, ver su vida, preguntarle su vida, cambiar en su vida y obtener cosas de Dios en su vida. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre en esta mañana y queremos pedirte que nos ayudes con tu palabra, que se haga real en nosotros. Gracias, Padre.